Estamos grabando superficie del tema. Superficies. Es el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Y es el tema el último tema del año. Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, ustedes ya saben que se han trabajado hasta el momento algunos lugares geométricos, ¿sí? O sea, conjuntos de puntos, ¿qué es un lugar geométrico? Estos son conjuntos, puntos, espacio, que se me entrará alguien, y que están referenciados, que tienen referencia, los ejes coordenados en el espacio, obviamente, ¿sí? ¿Sí? Y estos lugares geométricos, dichos geométricos, identificados por una ecuación. Me preguntan qué es un lugar geométrico, son conjuntos de puntos que están en el espacio, ¿sí? Que gráficamente, visualmente, están referenciados mediante los ejes coordenados y además están identificados por una ecuación. Ustedes conocen, por ejemplo, un lugar geométrico sería este, 2x más 3y más 5z más 7 igual 0. ¿Sí? Esa es una superficie que está en el espacio y que ustedes ya conocen. ¿Saben qué es eso? Un plano. Un plano, correcto. Es la ecuación de un plano, ¿sí? Eso es una superficie en el espacio, una superficie que nosotros estuvimos viendo, que estuvimos graficando con el GeoGebra. Por ejemplo, vamos a poner otra, ¿no? Otra superficie puede ser, por ejemplo, qué sé yo, x menos y más z igual a 9 y x más 2y menos 5z igual a 4. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones, este par de ecuaciones, este dueto de ecuaciones, ¿qué representan? Una recta. Una recta en el espacio, ¿sí? Eso también es un lugar geométrico, ¿sí? No sería una superficie, porque una superficie da idea de una extensión más grande, como en el caso del plano, que ustedes ya saben qué es, pero también esto es un lugar geométrico, ¿sí? Es una recta en el espacio, es un lugar geométrico, ¿sí? Que está dado por un conjunto de infinitos puntos, que están referenciados mediante esta ecuación, o están definidos o determinados mediante esta ecuación. Bueno, vamos a hacer una característica, una diferencia entre uno y otro. El plano es un ejemplo clásico de lo que es una superficie. Y la recta es un ejemplo clásico de lo que conocemos como una curva. En realidad ustedes me van a decir, pero si es recta no es curva. Bueno, la recta es un caso particular de una curva, ¿sí? Sería como una curva estirada, ¿sí? Ya cuando esa recta la empezamos a moldear, a modificar, ya tendríamos una curva. Pero cada uno de ellos nos da idea de el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, aquí llamamos superficie nosotros a un conjunto de puntos que están en el espacio, que van a estar definidos por una ecuación, y esa ecuación me va a dar una condición común a todos los puntos, por eso está definido por esa ecuación, y que se va a verificar por medio de una ecuación del estilo, fíjense cómo es el estilo de la ecuación de la superficie. El estilo de la ecuación, o la forma, si quieren poner estilo de la ecuación, va a ser de este tipo: f de x y z igual 0.
O sea que cuando vean ustedes una estructura de este tipo, f de x y z igual 0, o sea, ¿qué quiero decir con f de x y z? Una expresión que va a tener x, va a tener y, va a tener z y va a ser igual 0. Fíjense que esta es una expresión que cumple con estas características. La ecuación del plano es una superficie y todos los puntos van a estar referenciados por esa ecuación, la 2x más 3y más 5z más 7 igual 0, en el caso de ese plano, o ecuaciones de la forma f de x, y, z igual 0. Y a esto se lo va a denominar ecuación de la superficie. O sea, tenemos la gráfica de la superficie y la ecuación de la superficie. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a hacer, entendido esto, superficie y curva, y cómo es la ecuación de la superficie, la forma, vamos a hablar un poquito de una nota, una observación, una aclaración que vamos a hacer. ¿Qué pasa? A veces, ¿sí?, lo que vamos a decir es que, obviamente, esa ecuación que tiene la forma f de x y z igual 0, esta última que estuvimos viendo, ¿sí?, es una ecuación en R3, una ecuación que está en el espacio, ¿sí? Y vamos a decir en general, ¿sí?, que generalmente este tipo de ecuaciones identifican a una superficie, porque a veces este tipo de ecuaciones o identifican algo muy peculiar, muy particular, o no identifican nada. Por ejemplo, fíjense esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0. Ustedes me pueden decir, bueno, ahí tengo una f de x y z igual 0. O sea, acá tengo esta expresión, es una expresión que depende de x, de y, de z, y dice igual a 0. Esto sería una superficie. Bueno, lo que queremos, con este ejemplo, lo que queremos aclarar es que si es una superficie tiene esta forma la ecuación. Ahora, que la ecuación tenga esta forma no quiere decir que sea una superficie. O sea que las recíprocas no son ciertas. Yo podría decir, si tengo la estructura de esa f de x y z igual 0 que está sombreada ahí en la pantalla, voy a decir, ese tipo de ecuaciones me puede dar una superficie o no. Ahora, si es una superficie, seguro que tiene esa forma. O sea que una superficie seguro va a tener este estilo de ecuación. Ahora, este estilo de ecuación no siempre va a representar una superficie. Eso lo queremos aclarar. Y por ejemplo, si yo miro esto y no aclaro eso, digo, esto es una superficie. Bueno, puede serlo como no. Ahora bien, ¿qué representa eso? Fíjense que esa ecuación, si representara una superficie, tendría que ser infinitos puntos. O sea, tendría que esa ecuación tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de paso de la superficie. Ahora, si ustedes miran esa ecuación, fíjense que es la suma de tres números positivos, porque tanto la x, la y como la z están elevados al cuadrado, o sea que por más que yo asigne a x el valor menos 5, a z el menos 7, y a y el menos 98, al estar elevados al cuadrado, siempre me van a dar números positivos. O sea, para cualquier x, para cualquier y para cualquier z que yo ponga dentro de esa última ecuación, que está el cursor ahí puesto finalmente, la que están viendo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0, en esa ecuación, pongan el valor de x que pongan el valor de y que pongan el valor de z que pongan, y que a ustedes se les ocurre, siempre les va a quedar un número positivo en el primer miembro. Porque al estar elevados las tres variables al cuadrado, me van a quedar tres números positivos, y la suma de tres números positivos nunca me puede dar 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, no es necesario que hablen. Si hay alguna discrepancia en lo que estoy diciendo, abran el micrófono o escriban en el chat. O sea que esa ecuación, aparentemente, y digo aparentemente, no responde a ningún lugar geométrico, porque no hay ningún punto que cumpla esto.
O sea, la suma de tres números positivos nunca me va a dar 0, porque si fueran 2, necesito que uno sea positivo y el otro negativo para que me dé 0. Si son 3, bueno, qué sé yo, uno positivo y los otros dos negativos que se anulen, se cancelen entre sí, me dé 0, la cuentita. Ahora, acá no va a poder ser eso, o sea, no hay ningún X, ningún Y, ningún Z, salvo que X sea 0, salvo que Y sea 0 y salvo que Z sea 0. O sea, si yo a X le asigno el valor 0, a Y le asigno el valor 0 y a Z le asigno el valor 0, quiere decir que eso, wow, se va para allá, que este punto es el único, ¿sí? Ese punto es este punto que está ahí, el 0, 0, 0. Ese punto es el único punto, ¿sí?, que verifica la ecuación. Fíjense que eso es el origen de coordenadas, no es ninguna superficie. ¿Está? Entonces, eso es la aclaración que queríamos hacer respecto, y un ejemplo en particular, que ese es un único punto y no está representando una superficie. Bien, otro caso que les puedo presentar es este. Menos x cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a menos 3. A ver, esto se trataría de una superficie y aparentemente tiene el estilo de la ecuación de una superficie, pero sabemos y aclaramos que si es una superficie, su ecuación va a tener este estilo. Ahora hay cosas que no son superficies y la ecuación no tiene esta forma. Cuando yo miro acá, es parecida pero es distinta. La solución, o sea, ¿qué superficie representará x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a menos 3? Bueno, es imposible, acá no tengo nada. Es imposible que la suma de tres números positivos me dé un negativo. Entonces, esto, ¿sí?, es una ecuación, ¿sí?, que no tiene solución y no representa nada, ¿sí?, ni una superficie, ni nada, ni un punto, ni nada en el espacio, ¿sí? Si bien tiene la forma que tienen las ecuaciones de la superficie. Bien, esa era una primera aclaración que quería hacer. Otra aclaración es que hay curvas, que hay superficies, un color medio, no, estamos. Que hay superficies que vamos a ver más adelante, que se obtienen por movimientos de curvas, ¿sí?, y de rectas, ¿sí? A las curvas, ¿sí?, digamos, que generan esa superficie, lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, quédense tranquilos, pero se los voy anticipando. A las curvas que generan esa superficie se les llaman curvas generatrices, o curvas generadoras de la superficie. Y las líneas que, o las rectas, ¿sí?, que permiten generar la superficie se las llaman rectas directrices. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, esto en cuanto al estilo de la ecuación de la superficie. Ahora, vamos a ver las curvas. Estamos haciendo diferencia entre curvas, aunque ustedes tienen un concepto de lo que es superficie, de lo que es curva, una idea intuitiva lo tienen. Un plano es una superficie, que dijimos que es un conjunto de puntos en el espacio que tienen como referencia una ecuación. Mientras que una curva, todo más o menos, es como una línea que si era recta la empezaron a doblar, ¿tá? Y el estilo de la ecuación de una curva va a ser este que yo pongo acá. Van a ser dos ecuaciones, la recta dijimos que es el caso de una curva, acá tendré f de x y z igual 0, y abajo tendré g de x y z igual 0. O sea, dos expresiones que dependen de x y z en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Eso me va a dar una curva plana o una curva que está contenida en un plano. Bueno, hicimos estas dos diferencias entre lo que es una superficie y lo que es una curva.
Si alguien quiere preguntar algo, si no, continuamos. Bien. Nosotros habíamos visto cónicas. ¿Sí? Nosotros habíamos visto cónicas. Vamos a charlar un poquito. Vamos a charlar una relación que hay de cónicas. Las cónicas son curvas, pero son curvas en el plano. No necesariamente. Maricel está preguntando, ¿y si son tres ecuaciones se representará un punto? No necesariamente. No podemos afirmar eso. Si son tres ecuaciones, puede pasar, si son tres ecuaciones puede ser que el sistema sea incompatible. En consecuencia, no tenga solución y sean tres ecuaciones abstractas. Como cuando ustedes veían sistemas de ecuaciones y esas ecuaciones no representaban nada, pueden ser que sean tres ecuaciones con 17 incógnitas. Entonces eso no representa geométricamente nada. Es más, si tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, geométricamente, visualmente no representa nada. ¿Por qué? Porque nuestra estructura mental reconoce el plano y el espacio. O sea que no tenemos una cuarta dimensión. Nuestras dimensiones de percepción son el plano y el espacio. Entonces, tres ecuaciones puede representar cualquier cosa. Además, hay que ver si son ecuaciones lineales o son ecuaciones no lineales, porque si son ecuaciones lineales, tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, porque acabamos de decir tres ecuaciones, no sé cuántas incógnitas tiene, pero si son con tres incógnitas, representan las ecuaciones de tres planos, cuya intersección puede ser conjunto vacío, puede pasar que entre los tres planos no se intersecten porque sean paralelos, porque entre sí, porque haya dos paralelos y uno que los corte, porque haya tres que sean tipo una casita, visto desde lejos. Pueden ser que tengan infinitas soluciones, o sea que sea una recta. Puede ser, qué sé yo, que los tres sean coincidentes, que se trata del mismo plano. O sea, tengo ahí miles de posturas en el caso de tener tres ecuaciones. Por ahora lo único que podemos decir es que una ecuación de este tipo, si es una curva, va a tener una ecuación de este tipo. Perdón, si es una superficie, va a tener una ecuación de este tipo. Y si es una curva, va a tener una ecuación de este tipo. Lo vamos a asociar con, para que sea más rápido, por eso es en la introducción, a la ecuación de un plano y a las ecuaciones que determinan una recta en el espacio, como para que tengan una idea de cuáles son dichas ecuaciones. Al contrario, a vos por preguntar. Bien, vamos a charlar sobre cónicas, porque las cónicas son curvas, pero son curvas en el plano. Todo lo que estuvimos diciendo acá, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar, el tema se llama superficies, yo estoy haciendo una introducción de curvas, porque esto les va a venir bien para análisis matemático 2. Estamos hablando de todas superficies, obviamente, están en el espacio, eso es indiscutible, y las curvas también en el espacio, pero sabemos que hay curvas en el plano. ¿Cómo es la estructura de las curvas en el plano? Bueno, las cónicas, y es f de xy igual 0. Por ejemplo, la ecuación de una circunferencia, ustedes que saben cónicas mejor que yo, esta es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de radio 5. Fíjense que cumplen la estructura de arriba. Ustedes me dirán, pero eso no es igual a 0. Bueno, porque yo les presenté la ecuación canónica, pero esa ecuación la puedo expresar así, y acá tengo una f de xy igual 0. O sea, hay una diferencia entre lo que son curvas en el espacio, ¿sí?, con lo que son curvas en el plano. Cónicas son curvas en el plano y van a tener una estructura diferente, o sea, en R2. Saben que tienen elipse, tienen hipérbole, tienen parábola y van a tener esta estructura. También hay ecuaciones paramétricas, creo que algo vieron con Matías, no le dimos mucha bolilla, pero hay ecuaciones paramétricas. Si la circunferencia tiene esta estructura, la que vimos recién, sus ecuaciones paramétricas son de este tipo. X igual a 5 coseno de t, e y igual a 5 coseno de t, con el parámetro t que pertenece al 0,2pi.
esta era la ecuación paramétrica de una circunferencia, o sea, expresaba como R coseno de un ángulo, o sea, se llaman paramétricas porque están dadas en función de un parámetro T, que va variando de acuerdo al ángulo de formación. Yo creo que Matías se los explicó. Tenían una elipse, por ejemplo, x cuadrado dividido 9 más y cuadrado dividido 16 igual a 1. Esta es la ecuación canónica de una elipse. Sus ecuaciones paramétricas, ¿cómo son? Son parecidas a las de la circunferencia. Serían x igual a 3 coseno de t y igual a 3 seno de t, con t que también pertenece al 0 pi. Y la de la hipérbola y la de la parábola eran medias complicadas, entonces no las vimos. Pero se llaman ecuaciones paramétricas porque dependen de un parámetro. Sería 4 seno de t, dice Gino, sí, Gino, menos mal que está, porque es cierto. Gracias. Es 4, es una barbaridad. En el caso de la circunferencia, este numerito es constante. Acá dependen de las raíces cuadradas de los números que dividen a cada una de las variables. Sí, disculpen la barbaridad. Gracias, Gino. Ahí estamos. Y la de la elipse no la vamos a ver, no es muy interesante, pero vamos a suponer que ustedes tienen esto, y cuadrado igual a 7x. Saben que esta curva plana cumple con esta ecuación. Ustedes me dirán, pero no tengo igual a 0. Bueno, hago y cuadrado menos 7x igual a 0. Ahí tengo una f de x igual 0, en función de dos variables. ¿Cómo puedo hacer para...? No hay una ecuación paramétrica, una parábola, pero yo la puedo hacer, si quiero, de esta manera. Puedo decir x, lo voy armando yo, la voy diseñando yo. En el caso de las parábolas, me conviene poner donde yo tengo la variable lineal como t. Acá le pondría t. Entonces digo, si x vale t, perdón, no, en la variable cuadrática me conviene t, discúlpenme. En la variable cuadrática me conviene t, x va a ser, fíjense que si y cuadrado vale t, entonces x va a ser y cuadrado sobre 7, y como y vale t, va a ser t cuadrado sobre 7. Y ahí encontré la ecuación de una parábola, y acá el t siempre va a pertenecer a los reales. Las de las parábolas las van armando más o menos ustedes, haciendo la variable cuadrática igual a t, o igual a t más 5, depende de lo que tengan, lo que quieran. Esta parábola tiene su vértice en el origen, pero si yo les pongo una parábola como x menos 5 al cuadrado igual a 8 y menos 12, entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Sus ecuaciones métricas, no les viene bien para análisis 2, aunque parezca mentira. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tengo x e y, primero que hacemos para hacer las ecuaciones paramétricas. Fíjense que el cuadrado está con x, o sea, decimos que x, ¿sí? Conviene hacer así, que x menos 5 igual t. Todo lo que está al cuadrado lo llamo t. Entonces, si x menos 5 es igual a t, x va a ser igual a t más 5, ya tengo la x. Y en función de eso, como x menos 5 es igual a t, iba a ser t cuadrado, 8 más 12, con t que pertenece a los reales. Si alguien no lo entendió, lo vuelvo a explicar. Ahí tengo la ecuación paramétrica de una parábola. Si todos lo entendieron, si no, sigo. Bien. Bueno, seguimos entonces si no hay preguntas. Recuerden que acá lo que hacemos, esto lo llamamos t, y de ahí, en función de eso, despejamos la x para hacer
Y si es todo esto es t, dividido por 8, y va a ser t cuadrado sobre 8 más 2. Bueno, vamos a ver ahora ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio, ya no en el plano, ¿sí? O sea, vimos el objetivo de esta unidad no es ver cónicas, porque ya lo vimos, una especie de repaso, sí distinguir la ecuación de una curva en el plano, en R2, de la ecuación de una curva en el espacio. Vimos que la ecuación de una curva en el espacio cumple con esta estructura, su ecuación cumple con esta estructura, que estoy poniendo ahí, que estoy repitiendo. Ahora, ¿cómo es en el espacio la ecuación de una curva? Bueno, está dada por un sistema de 3 ecuaciones, donde X son paramétricas, Y Z es igual a, acá voy a tener una f de t, o sea, algo que depende de t, acá voy a tener otra función de t, y en z voy a tener una h que depende de t, minúscula, ¿sí? O sea, todas dependen de un parámetro t, ¿sí? Y x y z son las coordenadas de los puntos que van a formar esa curva, o todos los puntos de paso de esa curva. Fíjense que, voy a volver a una que ya escribí para no volverla a copiar, ¿sí? Esto era la ecuación de una curva, de un caso particular. En realidad dijimos que una recta es un caso particular de una curva. Vamos a poner otro caso, pero en forma paramétrica. Recuerden que una recta es como una curva, no sé, no me sale la palabra, una curva como que yo agarro un caño que está todo doblado y lo pongo derechito, es una curva derecha, no me salió la palabra. Pero saben que, como la recta es un caso particular de una curva, si yo tengo esto, x igual a 2 más t, y igual a menos 5 más 7t, y z igual a 28 menos 96t, con t que pertenecía a los reales, fíjense que esa es la ecuación paramétrica de una recta. Cumple con esta estructura. La x, la y y la z, ¿sí?, es una función diferente de t. Bueno, acá tenemos ya 4 diferencias entre la ecuación de una superficie, que es f, tiene la forma de f de x y z igual 0, haciendo la salvedad de que a veces tenemos eso y no representa una superficie. Vamos a tener que analizar. Vamos a tener 2 tipos de ecuaciones de curvas, una que va a tener la estructura paramétrica, y otra que va a tener la estructura de un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con 2 ecuaciones que dependen de x y z. Un ejemplo, esto es una recta, pero hay una curva muy particular, yo no sé si la voy a poder graficar, estoy buscando acá un machete para ver si la puedo graficar, voy a ver si lo puedo hacer. Hay una curva muy, muy particular que no tienen que saber hacerla, esto es como un ejemplito de cómo expresar una curva de manera paramétrica. Por ejemplo, 2 coseno de u, y igual a 2 seno de u, y z igual a 7u, ¿sí?, con u que varía entre 0 y 2pi, esa curva me da una estructura en el espacio que se llama hélice circular. Vamos a sacarle u, le puedo poner cualquier nombre, ¿no? U está entre 0 y 2pi. ¿Cómo haría para graficar esta curva? Bueno, tendría que ir a un GeoGebra. Si tuviera un GeoGebra a mano, que no sé si lo tengo, si lo encuentro, vamos a ver, borrar, ¿no? Esperen que vamos a ir al GeoGebra, a ver si la podemos graficar. Acá tenemos uno, vamos con 3D. A ver, en el GeoGebra hay un comando que se llama curva. A lo mejor esta me sirve. Expresión, esta me parece que me sirve. ¿Cómo la hacemos? ¿Se acuerdan que era, no sé si se acuerdan de la curva, era 2 coseno de t? 2 o coseno de u, da lo mismo. La otra
ecuación que ponemos en GeoGebra es 2 seno de t. Tengo que poner el parámetro, la variable entre paréntesis. Y la otra expresión eran 7t. Yo tenía todo. Parámetro inicial. ¿Entre qué y qué varía el t? Vamos a poner entre 0 y el otro parámetro, el valor final, que no lo haga mal, y 2 pi. Wow, expresión, expresión, expresión. Me quedó. La borro, a ver. Vamos a ver si me sale. Pero últimamente. Curva. Esta expresión. 2 coseno de t. La otra expresión. 2 seno de t. Y la otra expresión. 7t. Parámetro. Pasa que me olvidé poner parámetro. T. Si me olvidé poner valor inicial 0, valor final 2. Ahí fíjense que se está apareciendo algo, 2pi. Bueno, me da esta curva que no sé qué carajo, perdón, qué es lo que tengo, pero me tendría que dar, no sé si es que no la veo porque está muy chiquitita. A ver si la pongo entre 0 y... Vamos a cambiarla. Entre 0 y 10. Bueno, no logro ver la curva que yo quiero, veo un pedacito, no sé por qué causa. Ahí está. Eduardo, te lo está tomando. Ahí me la está tomando. Sí, porque tenía 7T y 7T es muy... La voy a cambiar ahora, chicos. La voy a cambiar, voy a poner valores más chiquitos para que ustedes la puedan ver. Ahí se ve un poquito mejor. Si le pongo 1000, a ver qué pasa. Bueno, esa curva, así que esa cosa que parece como un tirabuzón, que la tendría que ver, ahí la estamos viendo. Fíjense, esa curva, ahí salió. Fíjense la curva esa que parece como un destapador de vinos, eso que tienen los destapadores, los sacacorchos. Bueno, la veo así porque no tengo más remedio que mirarla así. Pero a ver, la voy a modificar un poquito. La misma curva voy a poner 5, a ver qué pasa. Ahí está, ahí se ve más linda todavía. Parece la espiral de un cuaderno, ahí se ve mejor, ahí me gusta más. Bueno, esta curva, incluso la podemos poner 16. Estoy haciendo pruebas, ¿sí? Pero la forma, ahí está, esta me gusta, esta me parece hermosa. Fíjense que es una curva que, la vamos a ver ahí la estamos viendo, es una curva que es como un caracol, como una escalera que va haciendo todo esto, ¿sí? No sé si se logra ver. Bueno, esa curva, que la acabamos de ver en forma paramétrica, es una curva conocida en análisis matemático 2, que se llama la hélice circular. Circular porque fíjense que está siempre, parece que tiene como un plano, una circunferencia acá abajo, ¿sí? Hace así y empieza a subir, a subir, a subir, fíjense que las secciones transversales de, si quisiera marcar algún plano, son circunferencias y se van como envolviendo, como muy parecido a la espiral, es una espiral, a la espiral de los cuadernos de oficio que pueden tener ustedes. Bueno, se llama hélice circular esta curva. En realidad la hélice circular yo la usé muy poco en análisis 2, creo que ustedes la van a usar también bastante poco en análisis 2, pero es un primer ejemplo, o es prácticamente el único ejemplo que les presentan cuando ustedes ven curvas en el espacio en, en análisis matemático 2. ¿Tá? Vuelvo si la entendieron, si no me dicen, vuelvo acá. En realidad no hice esta, sino la que hice yo fue 16, estos son constantes. Esta con 2 y 7 me va a dar también una hélice circular. Me voy a fijar que puse 16, 16, y acá en vez de 7 puse 1, en vez de ponerle U le puse T, y entonces acá tendría que poner que U pertenece a los reales. Bien, y así voy armando la hélice circular. Bien. Vamos a ver otra cosa. Todo esto es
Vimos de las curvas en el espacio, cómo le podemos dar una expresión canónica, ¿sí? Que es la de este tipo. En el caso de una recta es como la intersección de dos planos, como un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Las paramétricas, la forma paramétrica, o las ecuaciones paramétricas para expresar una curva en el espacio, pongo x y z, y todo en función de un numerito t, perdón, numerito no, de un parámetro t, y hasta ahí vimos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones vectoriales. Esto está en un apunte que les voy a subir en breve. Matías subió un apunte, les quiero aclarar, en el Classroom de esto, que yo este año lo amplié un poquito, así que les voy a subir ese apunte, pero con algunos agregados. Si hay alguien que lo imprime, espere que ponga la versión definitiva. Bueno, ecuaciones vectoriales y paramétricas de una superficie. O sea, vimos que las curvas pueden tener en el espacio, ¿sí? En el plano ya las dejamos, son las cónicas y ya aclaré qué era lo que pasaba. En el espacio puedo tener dos tipos de ecuaciones, unas ecuaciones paramétricas, no una, sino tres ecuaciones paramétricas, o un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Esas dos tipos de ecuaciones me determinan la ecuación de una curva en el espacio. Bueno, aparte de esta ecuación, que un lugar geométrico era una superficie, iba a estar representado por este tipo de ecuación, por una única ecuación que dependiera de x, de y, de z. Hay también que se puede llamar ecuación canónica, ¿sí? O ecuación cartesiana. Hay otros tipos de ecuaciones, otras formas distintas de ecuaciones. Una es la ecuación vectorial y otra es la ecuación, una es la ecuación vectorial porque es una única ecuación y otras son las ecuaciones paramétricas de una superficie. Para ello vamos a charlar un poquito sobre el plano. Sabemos que el plano, vamos a charlar sobre la ecuación del plano. Bien. Por ejemplo, si yo les digo, hallar la ecuación de un plano que pasa por el punto B1, 1, 1, contiene o es paralelo, de paso repasamos, a los vectores A, lo escribo así, no uso el editor, 1, 0, 2, y B, el otro vector es 0, 1, 0, menos 1, 3. ¿Cómo haríamos para hallar la ecuación de este plano? Que pasa por ese punto y es paralelo a esos dos vectores. Bueno, sabemos que si el plano es paralelo a esos dos vectores, o contiene esos dos vectores, porque los vectores son libres, el plano, haciendo el producto vectorial entre A y B, voy a determinar un vector normal al plano. Esto lo hicimos, lo voy rápido porque ustedes esto lo saben mejor que yo, ¿sí? Lo rindieron en el primer parcial. Hacíamos una cosita así, que era el 1, 0, 2, 0, menos 1, 3, y hacíamos el producto vectorial de esto, que me iba a dar, tapábamos la primera columna, este por este, menos este por este, me daba 2, tapábamos la segunda columna, este por este, menos este por este, me da menos 3, díganme si me equivoco, y la última me da menos 1. Quiere decir que este plano iba a tener por ecuación 2x menos 3y menos z más d igual 0, y reemplazando por el punto 1, 1, 1, me va a quedar que esto va a ser 2 menos 3 menos 1, o sea, va a ser menos 2 más d igual 0, lo hago rápido, ustedes ya lo saben hacer mucho mejor que yo, y el plano iba a tener por ecuación general 2x menos 3y menos z menos 2 igual 0. Esa ecuación responde a un plano que pasa por el punto 1, 1, 1 y es paralelo a los vectores A y B que están
escritos ahí arriba. Tendría que haber puesto A en negrita y B en negrita desde el punto de vista de nuestra notación. Bien, hicimos un repaso de cómo hallar la ecuación general de un plano. Ahora, yo les dije en su momento que no había ecuaciones paramétricas de un plano. En realidad les dije, hay, pero no la vamos a usar. Yo lo aclaré, estoy seguro que lo aclaré. Espero que nadie me desmienta. O sea, les dije, el plano tiene ecuación general y no tiene ecuaciones paramétricas. Y la recta en el espacio tiene ecuaciones paramétricas y no tiene ecuación general. Eso habíamos dicho en su momento. Pero aclaré que en realidad eso de que el plano no tenía ecuaciones paramétricas era porque nosotros no lo íbamos a utilizar en ese momento. Pero existen. ¿Cómo son las ecuaciones paramétricas de un plano? Bueno, son paramétricas. Entonces van a tener una estructura parecida a la ecuación paramétrica de la recta. Va a ser X y Z. Vamos a tener tres elementos. Un punto de paso, en este caso es 1, 1, 1, y vamos a poner, bueno, no puedo poner, vamos a sumarle un vector paralelo o contenido en el plano. Conozco uno, que sería el 102, entonces vamos a poner más 1, t, más 0t, más 2t, y le vamos a sumar además el otro vector paralelo o contenido en el plano. Sería más 0u menos u más 3u. Con, tenemos que aclarar, t y u que pertenecen a los reales. Esa es la ecuación, perdón, esas son las ecuaciones paramétricas de un plano, que es una superficie. ¿Sí? Esas son las ecuaciones paramétricas de un plano. O sea, tengo que poner un punto de paso del plano y dos vectores, en el caso del plano, que sean paralelos al plano. Bien, acá apareció una ecuación nueva. Como sabemos que el plano es una superficie y el plano va a tener una estructura, la ecuación de un plano va a tener una estructura de este tipo y las ecuaciones de una superficie también van a tener la estructura de este tipo, toda superficie va a tener por ecuaciones paramétricas estructuras de este tipo. X es igual a X0, ¿sí? Esto estoy escribiendo en forma teórica las ecuaciones paramétricas de una superficie. ¿Qué elementos va a tener? Un X0, que será la coordenada X de un punto de paso de la superficie, más un numerito, voy a poner K sub 1, K sub 1, qué sé yo, por T, parámetro, más otro numerito, le pongo B sub 1, por U, parámetro. Lo mismo I va a ser igual a un punto de paso de la superficie más numerito por parámetro T más numerito por parámetro U. Y Z va a ser igual a Z0, punto de paso de la superficie, más numerito por parámetro, más otro numerito por otro parámetro. Y vamos a poner con T, U, pertenecen a los reales. Y de esta ecuación paramétrica, ¿sí? De esta ecuación paramétrica, podrían llegar a surgir ecuaciones vectoriales, ¿sí? De una superficie. ¿Cómo serían las ecuaciones vectoriales? Serían de este tipo. Vamos a poner que la superficie, vamos a suponer que quiero hacer la ecuación vectorial de esa superficie que aparece ahí arriba. Voy a tener que, vamos a llamarlo R, va a ser una función de U y B. El editor pues va a ser un asco. R
de U y B está representando una superficie donde ahí tendría esto, y voy a tener que el primer elemento va a ser una X de U y B por el versor Y más una Y de U y B, una función que por J más una Z de U y B por vector K. Esto es el versor Y, negrita, esto es versor J, negrita, y esto es versor K, negrita. Y acá le voy a cambiar un poquito esto, en vez de ponerle K1, porque como el versor se llama K para no confundir, vamos a ponerle U y B. U3. Estoy escribiendo cualquiera. No, me voy a dejar. Acá son numeritos, entonces acá no puedo poner U y B, acá sería TU, según yo no sé. Que son los parámetros, ¿sí? Que van a aparecer ahí, son funciones de estos parámetros. Bien. ¿Cómo escribiría, por ejemplo, sabemos que esto es una superficie, que es el plano cuya ecuación general es este? ¿Cómo lo escribiría en forma vectorial? Diría que esto es una R que dependen de los parámetros de T y U, y va a ser igual a 1 más T por I más 1 menos U por J más 1 más 2T más 3U por versor K. Así escribo la ecuación vectorial en forma canónica de una superficie. Bien. Si no hay preguntas, continúo con el tema de superficie. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer como una especie de resumen. Ahí estamos. Resumen, ¿qué vimos? Curvas en el plano. Ejemplo, las cónicas. Vamos a aclarar, no tendría que aclarar. En R2, ¿sí? Curvas en el plano. Hay preguntas, disculpen. ¿Qué ecuaciones? Bien, buena pregunta de Gino. Me dice Gino, estas ecuaciones, estas, él no pregunta por esa seguramente, por ejemplo, esa, esta, o esta, me dicen, ¿son solo para el plano? No, son para cualquier superficie. Cualquier superficie puede tener cualquiera de estos tres tipos de ecuaciones. Como el plano es una superficie, cumple con la estructura, con la forma de esas ecuaciones. Pero puede tener cualquier superficie, puede tener cualquier esa estructura. Mirando bien que a veces tienen esa estructura y no son superficies. Pueden ser que sean o puntos o nada. ¿tá? Pero en general, seguro que si son superficies tienen esta estructura. Está respondido, si no, volver a escribir o volver a preguntar. Entonces, el primer ítem, lo que nosotros ya vimos son curvas en el plano, en R2, eso ya lo vimos. Entonces, yo no voy a escribir todo, pero vamos a ver que las curvas en el plano se pueden expresar de esta manera. F de x y igual 0, o por medio de sus ecuaciones paramétricas, que estuvimos viendo en el caso de las cónicas, que son las únicas curvas que ustedes van a trabajar, que serían x, f de t, y igual a g de t, con t que pertenece a los reales. Ahí tengo las ecuaciones cartesianas y paramétricas de una curva. Puedo tener dos tipos de ecuaciones, o cartesianas o paramétricas. Las dos pueden representar
la misma curva. Después que tenemos curvas en el espacio, o sea, están en R3. Esto es muy importante para análisis 2, que lo tengan claro. Llegan a análisis 2. Las curvas en el espacio, vamos a tener, ¿qué formato va a tener? Miren, vamos a hacer así. Yo voy a hacer esto que tengo en el plano, lo voy a poner acá. Bueno, eso no me sirve para nada. Fíjense que lo que es para el plano, en este caso, para el espacio no me sirve. ¿Por qué? ¿Qué estructura voy a tener acá? Acá voy a tener esta estructura. Primero necesito 3 variables. Por eso estoy haciendo las diferencias. Primero necesito 3 variables. Y la estructura va a ser así. F de x y z igual 0. G de x y z igual 0. O igual, puede ser 0 o puede ser una constante acá. Estaría todo bien. Si pongo constante, constante, constante. Y las ecuaciones paramétricas de la curva en el espacio, va a haber una variable más que va a ser h de t con t perteneciente a los reales. Fíjense la diferencia de lo que vimos, de cómo expresar una curva en el plano con una ecuación de tipo cartesiana y una de tipo paramétrico. Ustedes hicieron práctica de esto, las vieron. Respecto a las curvas en el espacio, ya las curvas en el espacio necesitan un sistema para expresar una curva en el espacio de ecuaciones y ya tendría, o sea, esta sería muy parecida a la curva en el espacio, le agrego una variable. Y hay otra más, que yo no la tuve en cuenta, esta será el caso de la hélice circular, que vimos un ejemplo. Podría haber también, si quieren, una ecuación vectorial de las curvas en el espacio, sería una R de t, que sería f de t por i, no la vimos, no la mencioné, pero ya que estoy la mencioné, g de t por j más h de t por k. ¿Sale de dónde? Bueno, tomaré estas tres y ponerle ij acá, los versores. Donde está x le pongo i, donde está i le pongo j, y donde está z le pongo k. O lo puedo expresar, esto también lo pueden expresar así, tipo vector. F de t, no quiero negrita ahí, lo tengo. F de t, coma g de t, coma h de t. Una está en forma canónica con IJK y la otra en forma de vector. Y lo último que vimos hasta el momento es cómo expresar una superficie, que ahí no tendría que aclarar en el R3, porque las superficies están en el espacio, lo dijimos un montón de veces, pero están en R3 y la ecuación de una superficie puedo tener este tipo, f de x y z igual 0. Esta es una forma, pero recién vimos que había dos formas más que no tengo ganas de escribir. Otra era esta y otra era la misma de esta manera. En realidad x de t y u es todo esto, y de todo esto, y de t y u es todo esto, y z de t y u es todo esto. Vamos a sacar esto así porque ahora estoy tanto de recuerdo. No importa. Ahí quedó. Bien. Para establecer las diferencias entre, en realidad entre estas dos últimas, las que están viendo, porque lo que está más arriba, ya lo saben, esto ya lo sabían, ahora agregamos esto. Acuérdense que un plano es una superficie y una recta es un caso particular de una curva, se considera una curva derecha. Bien, esto es una parte descriptiva de cómo reconocer las ecuaciones. De acá en más vamos a empezar a estudiar algunas superficies que en general las vamos a ver así, no las vamos a ver en forma paramétrica, con esta ecuación más fácil, ¿sí? Y las primeras superficies que vamos a estudiar, que estas sí las tomamos en el examen, son las superficies cilíndricas. Hay distintos tipos de superficies. Que es lo que queremos estudiar en este capítulo,
distintos tipos de superficie, y la primera que vamos a estudiar son las superficies cilíndricas. Vamos a tener superficies cilíndricas, superficies cónicas, superficies cuádricas y superficies de revolución. Esos cuatro tipos de superficie, y con eso terminamos el capítulo. Bien, vamos a las superficies cilíndricas. Generalmente las superficies cilíndricas se las llaman cilindros. Muchas veces uno dice un cilindro, y en realidad lo que está queriendo decir es una superficie cilíndrica. Todos tienen la idea de lo que es un cilindro. Muchas veces ustedes miran una columna, la columna de alumbrado, esas redondas, que son con sección transversal circular, y dicen, ah, eso es un cilindro. Pero no tienen idea, a veces, de que la estructura matemática, la ecuación que representa a ese cilindro, no es esa masa de hormigón concreto, sino solamente la superficie, solamente la cáscara de esa columna, lo que ustedes pueden tocar, porque si la columna de cemento, ¿sí?, fuera de goma, y ustedes podrían hundir el dedo, lo que está adentro ya no es la superficie. La superficie es solo como un plano, ¿sí? Es algo superficial, no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces se llama cilindro, pero el cilindro es una superficie. Generalmente estos tipos de superficies están generadas por una recta que se mueve apoyándose en una curva. ¿Sí? Y o sea, al mismo tiempo que la recta se mueve apoyándose en la curva, podemos decir que se mantiene esa recta paralela en relación al movimiento de la curva. Ahora yo les voy a hacer un ejemplo para, para que ustedes vean. Vamos a ir al GeoGebra. Lo vamos a mostrar ahí. ¿Sí? Me sale. Vamos a sacar esta que teníamos recién. Esa era una curva. Borrar. Vamos a suponer que yo tengo esta curva. X cuadrado. Creo que ven el GeoGebra, ¿no? Si no me dicen. Más y cuadrado igual 25. A ver, ahí están viendo. Quiero ver. Aguárdenme que lo quiero en el plano. A ver si. Ahí estamos. Vamos a ver esta curva. X cuadrado. Si cuadrado te me dirán es plano. Si una curva plana. Igual 25. ¿Cómo vemos esta curva en el espacio? Me voy a ir a la vista 3D. La vemos así. Es una curva en el plano XY. La tengo ahí vista perfecta. Ahí tengo esa curva X cuadrado más Y cuadrado igual 25. Y eso sería lo que yo les decía, ¿sí? La superficie cilíndrica va a estar generada por una recta que se va a mover apoyada en una curva. En este caso, la curva que yo elegí es esa circunferencia centrada en el origen de radio 5. ¿Sí? Y al mismo tiempo se va a mantener paralela a una dirección de un vector dado. Esa curva se denomina curva directriz y a la recta la vamos a llamar curva generatriz. Voy a hacer una recta ahora para que ustedes puedan ver. También tengo acá posibilidad de hacer una recta con puntos. Recta. ¿Qué me salía? Bueno, no me quiere salir. Pues no lo hice así. Vamos a hacer más recta. El punto que sea.
Hay algo que no me estaría dando. Bueno, esta recta de Z paralela de eje Z. Ahí está, ahí me dio, perdón. Bueno, listo, esta sería la recta, ¿ven? Ahí, este punto no lo quiero. Ahora sí. Ahí puedo dar vuelta. Fíjense, tengo una curva, esa famosa curva es la curva generatriz, y la recta que la va a generar se va a apoyar en la curva y se va a ir moviendo. ¿Se va a ir moviendo de qué manera? Bueno, la voy a ir tratando de mover de acá por toda la curva. Así, la voy a ir moviendo por toda la curva. Esperen, vamos a hacer otra. Y la muevo, la voy a mover lo mejor que pueda. Voy a tener... Ahí tengo otra, fíjense. Lo que pasó es que esta recta se fue moviendo, siempre tocando la curva, y se mueve en una dirección paralela. ¿A qué me refiero con una dirección paralela? Bueno, que fíjense que acá siempre la dirección es paralela al eje Z, ¿sí? En este caso sería la dirección paralela al eje, pero cuando hablamos de dirección hablamos de un vector, y si es paralela la dirección en que se mueve esta recta siempre va a ir tocando la curva, ¿sí? Acá la moví desde acá hasta acá, pero siempre deslizándose por la curva esta que tengo acá, por esta circunferencia, y el movimiento va a ser a través de la circunferencia, apoyándose en la circunferencia, pero todo el movimiento de la recta se va a dar siempre en la misma dirección, o sea, en la dirección paralela a esta recta, que es la dirección del eje Z, que en este caso particular sería, en el caso del versor K. ¿Sí? A la curva se la llama curva directriz, y a la recta se la llama recta generatriz de esta superficie cilíndrica. Y así podría marcar un montón de rectas, ¿sí? O sea, se va moviendo y la voy a ir teniendo en los distintos puntos. Yo podría hacer más rectas, pero fíjense, vamos a hacer otra rápida. Dirección, yo tengo el 0,05. Dirección, si me sale bien esta vez, va a ser el... Ahí está, ahí me está quedando. Fíjense cómo... No puedo hacer otra, disculpen. ¿Sí? Hagan de cuenta que se va moviendo y me va generando la superficie. La superficie que se llama cilíndrica, con la curva directriz y la recta generatriz. Bien, ahí tenemos definida lo que es una superficie cilíndrica y traté de hacerles un caso particular. Bueno, ahí ven la superficie cilíndrica. Esto no lo teníamos, queda grabadito. Teníamos esto, antes de exportar la grabación, las distintas circunferencias, y se iba moviendo, y lo que voy a obtener finalmente es esa superficie. Que recuerden que no necesariamente tiene que surgir de la ecuación de esa circunferencia que estaba abajo, de la que estaba en el plano z igual 0, puede ser de cualquier otra curva. Puede ser de una curva que esté fuera del plano, la misma curva, pero que esté, en realidad no es la misma en el espacio, en el plano parecería que sí, pero en el plano es la curva que tiene la misma ecuación, pero que está en un plano paralelo. ¿Me dejo entender?
Bien, entonces, vamos a hacerla más grande, así lo ven mejor. Ahí tenemos más grande el cilindro. El cilindro, fíjense que es abierto, ¿sí? Vamos a ver ahora qué ecuación tiene este cilindro. Sabemos que esta circunferencia, si estuviera centrada en el origen, perdón, está centrada en el origen, si estuviera en el plano XY, como la que vimos antes, ¿sí? Tiene por ecuación circunferencia de radio 5, tomé yo, centrada en el origen. Sería x cuadrado más y cuadrado igual 25. Vamos a volver al documento. Entonces, ya definimos que es una superficie cilíndrica. Negrita. X cuadrado más y cuadrado igual 25. ¿Esto qué sería? Bueno, en R2 sería una circunferencia, una curva en el plano llamada circunferencia. Si yo ya le pongo a esto mismo, digo esto, pero en vez de en R2, la misma ecuación en R3, ya no sería una circunferencia, ya sería un cilindro de sección transversal, o directamente, como muchos le dicen, un cilindro circular, y no dicen de sección transversal. Dirían que ese cilindro tiene por curva directriz a x cuadrado más y cuadrado igual 25, y ya no sería una cónica, ya no sería una circunferencia, sino que sería ese cilindro que vimos recién como en la columna de luz, pero solamente la parte que ustedes pueden tocar, ¿sí? Sería una superficie cilíndrica. Bien, otra manera de escribir esto, ¿sí? Cuando está en el espacio, lo pueden escribir también así, a este cilindro circular. Pueden escribir x cuadrado más cuadrado igual a 25, y abajo poner z igual 0. Ahí no escribí el cilindro, disculpen, ahora lo voy a escribir. Ahí lo que estoy escribiendo, lo que estoy queriendo decir es que la curva generatriz de este cilindro circular, ¿sí? La curva generatriz de este cilindro circular es una circunferencia cuya ecuación es esa que está ahí, x cuadrado más y cuadrado igual 25. No es la superficie cilíndrica esta, sino que sería la curva generatriz, porque es esa expresión, ¿sí? No le puse en R3, pero le puse en z igual 0, quiere decir que la curva solamente está en el plano z igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto sería la curva que llamamos directriz del cilindro. Pero no es la única curva directriz que puede tener este cilindro. ¿Se acuerdan que vimos que nosotros marcamos 4 recién en la grabación? Podría ser que el cilindro tuviera esta otra curva directriz. Z igual 2, por ejemplo. También sería una curva, podría desechar esta y podría tomar esta otra. Y otra curva directriz del cilindro podría ser z igual a 1/2. O podría ser z igual a 7. Yo tomé 3 o 4 en la gráfica. ¿Sí? Entonces, la curva directriz sería la circunferencia en cualquier plano, en Z0, en Z2, en Z1/2, en Z7. Obviamente ya estaría como apoyada sobre un plano, pero en el espacio. Y la recta se va a mover en direcciones paralelas, voy a designar una recta, y se va a mover en direcciones paralelas, tocando a la curva y generando la superficie. ¿Sí? A esa recta se la llama, ¿qué está pasando acá? Bien. A esa recta se la llama recta generatriz
de la curva, y que se va a mover en la dirección de un vector determinado, en este caso era el vector K o versor K. Bien. Las superficies cilíndricas que ustedes más van a utilizar son estas. Por ejemplo, x cuadrado sobre, yo cualquiera, 9 más y cuadrado dividido 16 igual a 1. Y voy a aclarar que esto ya no está en el plano, sino que está en el espacio. Entonces ya esto, antes era, esto en el plano era un, a ver, bien, no dije cuál sería la recta directriz, perdón. Antes de ver hay un compañero que me está preguntando cuál sería la recta directriz. O sea, esta es la curva generatriz del cilindro. De este cilindro en particular, de este, que está ahí, las directrices son estas curvas, cualquiera de estas. Una de ellas ya es generatriz. Y como voy a generar un cilindro, vamos a volver acá. No sé qué pasa, no puedo. Ahí giró. Bien. Ahí no, creo que lo ven ustedes. Entonces, esta sería mi curva generatriz. ¿Sí? Perdón, esta sería mi curva directriz. Y esta sería la generatriz, la recta. ¿Cuál sería la recta? Bueno, en este caso, si quiero formar este cilindro, fíjense que lo estoy formando en una dirección perpendicular al versor K. Entonces, ¿cómo haría para obtener esta ecuación? Sería la ecuación de una recta en el espacio. Tomaría cualquier punto de paso, porque tengo un montón de generatrices, ¿sí? Esta recta generatriz se va moviendo, pero puedo empezar de acá y empezar a moverla. O sea que cualquiera de las rectas que pasen por cualquier punto de la curva directriz y cuyo vector paralelo sea el versor K. Armando la ecuación de una recta que pase por cualquier punto de la curva directriz y sea paralela a un vector determinado, si es paralela al vector o versor K, va a ser una superficie que se llaman superficies rectas de este tipo, las que estamos acostumbrados a ver, las más lindas. Pero puede ser que la recta no sea perpendicular al eje Z, que sea inclinada, entonces me va a dar otro tipo de superficie, que no nos va a interesar mucho, pero puede ser cualquier recta. No marqué la directriz, pero acá vamos a poner que la recta, ahí voy, que la recta directriz, no hay una única, sino que voy a tener muchas. Ahí contesto la pregunta que no vi todavía. Sería, perfecto, ya que doy la ecuación, como es una recta y es en el espacio, sería x y z, en mayúscula, ahora casi, ya termino, sería x y z, y tendría un punto de paso, puede ser el 5, 0, 0. Ese es un punto de paso de la curva. Fíjense que el 5, 0, 0, si estoy acá, por ejemplo, en esta, pasa por ahí tranquilamente. Y el vector paralelo, ¿cuál sería? El versor K. Así que sería más t, más 0t, más 0t, con t que pertenece a los vértices. Ahí tengo la ecuación de la recta directriz. Esta recta directriz sirve para cualquiera de estas, recta directriz, estoy escribiendo cualquier cosa. Recta generatriz se llama la recta, disculpen. Sirve para cualquier curva directriz y no tanto cualquier curva, cualquier recta generatriz sirve para cualquier curva directriz, pero se pueden utilizar sin problema. Bien,
antes de irnos, que ya queda poquito, por ejemplo, si yo pongo esto en R3, ¿cómo lo grafico? Bueno, acá tienen, ¿sí?, la curva que está en negro, es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual 1, y tiene como ecuación la misma ecuación que la superficie elíptica, que es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual 1, en R3. Bien, digo esto y los dejo ir, no los molesto más. O sea que así, ustedes todas las cónicas las pueden expresar como, o sea, todas las ecuaciones de cualquier cónica, si dicen que eso está en R3, es, en el caso de una circunferencia es un cilindro circular, en el caso de una elipse es un cilindro elíptico, en el caso de una hipérbola es un cilindro hiperbólico, que vamos a ver cómo es la clase que viene, y en el caso de una parábola es un cilindro parabólico. Y ahí tenemos todos los cilindros, que en realidad son curvas en el plano, o sea, la base es una curva en el plano, trasladada al espacio, o sea, es como que uno la sube, ¿sí?, en R3. Vamos a ver otro tipo de superficies cilíndricas, que son también curvas en el plano, para que ustedes vean cómo se construyen. No las tienen que graficar, las tienen que interpretar solamente. Bien. Bueno, creo que estamos grabando. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero pausar la grabación.